Hola, 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 buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Hoy Nos Toca, edición miércoles, con muchísima información. Arrancamos con todo y con un lujo me voy a dar hoy. Hoy estoy acompañado por una gran colega, Belén. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leandro? Un gusto, muchas gracias. Gracias Un por placer venir. estar acá. Muchas gracias. Bueno, hace minutos todavía continúa la exposición del ministro Juan Cabandier, el ministro de Medio Ambiente en el Senado. Recién comentábamos con Belén, es un fierro caliente el que agarró Cabandier. Está exponiendo por el tema de los incendios en Corrientes en la Comisión de Medio Ambiente, en la Cámara Alta, y está enfrentando las preguntas de la oposición, de Juntos por el Cambio, particularmente las críticas de los senadores por Corrientes, que le dijeron en reiteradas ocasiones: ministro, usted llegó tarde. Acaba de terminar la reunión, se están levantando los senadores, el ministro, y el ministro contestó también muy fuerte. Criticó la gestión de medio ambiente de Mauricio Macri, en particular al ministro Sergio Berman, y dijo: nosotros le ofrecimos el 23 de enero ayuda al gobernador Valdés, y él recién la requirió esa ayuda el 4 de febrero. Este es un país federal. De esa forma intentó descargar culpas en la administración provincial. Bueno, una declaración de alto voltaje para abordar el tema de los incendios en Corrientes que continúan. Vamos a hablar con Bruno Lobinson, de Defensa Civil de esa provincia, para que nos cuente un poco cómo evolucionaron los focos de incendio y cuáles son los peligros de acá en más. Pero eso no es toda la agenda, tenemos más agenda económica, ¿verdad, Belén? Sí, también de alto voltaje, porque se acerca el viernes, que es la fecha que el gobierno dijo que va a presentar el proyecto, ¿no? Para presentar en el Congreso el proyecto que va a tratar con el Fondo Monetario Internacional, lo que tiene que ver con la reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a estar acá hablando en el piso con Miguel Ponce, es exsecretario de Energía y Comercio, y bueno, y una persona que sabe muchísimo sobre exportaciones, importaciones, así que nos va a dar un panorama de economía en general. Y para cerrar, un notón. Tenemos un notón sobre la generación Zoe. Vamos a hablar con el primer denunciante, con la persona que fue a la justicia y desbarató todo este escándalo que incluye estafas, defraudación al fisco, una organización muy turbia que está siendo investigada en Villa María, Córdoba, también por la Justicia Federal, por la Comisión Nacional de Valores, por la Inspección General de Justicia, bueno, un montón de organismos que tienen en el punto de la mira a Generación Zoe. ¿Quién es esta persona que los denunció? Pablo Salum. Pablo Salum es un militante que viene denunciando distintos grupos que son sectas o grupos coercitivos, como él la llama, y es la primera persona que acudió a la justicia de las autoridades para decir: investiguen a Zoe. Bueno, esa persona va a estar con nosotros hoy contándonos cómo investigó a Zoe y cuáles son los riesgos de esa organización. Programa redondo, quédate hasta las 23 en el canal de la ciudad. Nosotros no podemos alterar el federalismo, intervenir en una provincia sin el consentimiento provincial. Y ese cambio también nos impone el deber moral de dejar de ser el granero del mundo para tener ciencia, tecnología e industria. Creemos que hay que condenar enfáticamente cualquier injerencia, cualquier vocación de injerencia de un país sobre otro país soberano. Интересы России и безопасность наших граждан для нас безусловно. Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування. Te decíamos recién, un drama ambiental y económico en Corrientes. El 10% de la provincia bajo las llamas, los daños son enormes. Y hoy el ministro Cabandier tuvo que ir y poner la cara en el Senado y responder las preguntas de senadores no solo del oficialismo, sino también de la oposición. Y como te contábamos recién, fue durísimamente criticado por su gestión en el Ministerio de Medio Ambiente. El senador radical Naidenov le dijo: ministro, cuando se quemaba Corrientes, usted estaba en Barbados con el presidente. Fue realmente una reunión de comisión caliente, tensa, incómoda para Cabandier, que Cabandier contestó las críticas, fue enérgico, dijo que él había ofrecido desde el ministerio ayuda el 23 de enero, que la provincia no le respondió en su momento y que tardó hasta el 4 de febrero la provincia de Corrientes en solicitar la asistencia del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. Al mismo tiempo, fue muy cuestionado el ministro por haber dicho que los focos de incendio se habían originado por algunos productores agropecuarios que lo habían hecho de forma intencional.
Bueno, fue increpado por eso por los senadores de la oposición y él se defendió diciendo, yo no dije que fueron todos los productores agropecuarios, sino algunos. Bueno, una reunión bastante tensa, Belén, bastante tensa. Sí, sabés que justamente recién venía escuchando declaraciones del intendente de Mercedes que coincide con las declaraciones de Juan Cabandier en el sentido de que dice, bueno, nosotros fuimos la primer localidad dentro de Corrientes que sufrimos incendios y acusaba en un punto al gobierno provincial de no haber pedido esa asistencia. Y lo que pensaba un poco, pensando en lo que hablábamos al principio, ¿no? Del fierro caliente, digo, también sucedió durante la gestión de Bergman que hubo como una subestimación, me parece, ¿no? De lo que es la cartera de medio ambiente, como que no se está preparado como de forma anticipada para atender a estas emergencias, porque bueno, también el ministro tendría que tener capacidad de anticipar, ¿no? lo que estaba sucediendo para tomar decisiones de forma previa, de alguna Totalmente, manera. es como vista, y ya estamos hablando de 2 gobiernos consecutivos de distinto color político, Sí. es vista como una cartera de rango menor, ¿no? Claro. Que no tiene un peso político específico, que siempre va a la saga de los acontecimientos, que tal vez no es tan influyente dentro del gabinete y no tiene llegada tanto al presidente. Claro. De hecho, en un momento de la reunión de comisión que se puso tenso y Cabandier estaba en dificultades para contestar, sale Oscar Parrilli, senador de Frente de Todos, a rescatarlo con el famoso Apero Macri Claro. y cómo lo hace pegándole a Sergio Berman, que Claro. fue el anterior ministro de Medio Ambiente. Y recordó que durante la gestión de Berman hubo focos de incendio, incendios muy, muy grandes En La también Pampa, en La claro. Pampa, y que la respuesta de Berman fue lo único que podemos hacer es rezar. Claro. Eso es un poco... Sí, que es un poco, se alinea con lo que sucedió, que también el gobernador dijo, ¿no? Esto es una catástrofe climática y solamente la naturaleza lo va a poder resolver. Digo, por eso hay como una subestimación de la problemática que también tiene consecuencias económicas muy importantes, y ni hablar de la ley de humedales que también quedó ahí pendiente y tiene mucho que ver, ¿no? Con la protección de estos espacios. Totalmente. De hecho, el ministro Cabandier en su defensa decía, yo no mandé a plantar los eucaliptos que hay en el humedal. Como también acusando a los productores Sí. y a la propia provincia de, bueno, no fiscalizar para que eso no suceda. Pero, Sí. pero es llamativo también esto que estamos diciendo de una cartera de rango menor, que no tiene peso político específico, en un contexto internacional en el cual el cambio climático es fundamental y las principales potencias del mundo, Estados Unidos con Biden, Francia, Alemania, Japón, le están dando mucha importancia a las políticas para mitigar el cambio climático. Sí. Con lo cual, ahí también hay un discurso del gobierno argentino de que se va a cumplir con las metas pactadas, pero en la política interna como una subestimación de la problemática, ¿no? Sí, que en un punto tiene que ver con esto de que siempre lo urgente tapa lo importante, ¿no? Como que siempre estamos, o sea, la falta de poder planificar y mirar hacia adelante políticas de largo plazo, y evidentemente en estos temas del medio ambiente hay que tener una visión que es ahora, o sea, tampoco hay mucho largo plazo para debatir, ¿no? O sea, Totalmente. hay muchas cuestiones que tienen que ver con la preservación del ambiente, sin ir más lejos y no nos vayamos mucho de tema, pero digo, la bajante en el río Paraná, digo, hay un montón de temas que tienen que ver con el ambiente y que se entrelazan directamente con la economía. Y los daños económicos también que ha producido estos focos de incendio. O sea, hay mucha producción yerbatera en Corrientes, Sí. hay una industria forestal importantísima y el daño que se ha generado económico es enorme y seguramente lo vamos a ver en las próximas semanas en los precios de la yerba, de distintos productos cítricos que se producen, arroz, Sí. que se producen ahí en Corrientes y que va a llegar y va a impactar a los bolsillos de todos los argentinos. Así es, sí, sí. Bueno, para seguir hablando de este tema, estamos comunicados con Bruno Lobison. Bruno es su director de Defensa Civil de Corrientes. Buenas noches, Bruno, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Te queríamos preguntar cómo está la situación hoy con los focos de incendio en este momento, esta noche. ¿Han avanzado? ¿Cómo está la situación hoy en Corrientes? Bueno, la verdad que un poco mejor de lo que veníamos pasando, si bien tuvimos algunos focos activos muy fuertes en el transcurso del día, con la fuerza de respuesta que estamos trabajando, lo venimos manteniendo muy bien. Digo esto porque todas las dotaciones de brigadas que están trabajando se siguen sosteniendo. Eso nos da previsibilidad de poder combatir muy rápido. Bueno, hace un par de días que se conformó el Comando de Operaciones de Emergencia, que nos da esta organización fundamentalmente, no solamente en el combate, sino también en la logística, en el manejo de la información y obviamente en la rapidez de poder responder los distintos incendios.
Para que ustedes más o menos tengan un estimativo, los incendios disminuyeron casi en un 30% de lo que veníamos teniendo, eso es bueno. Si bien las condiciones no han cambiado en absoluto, hubieron muy pocas lluvias, pero bueno, la verdad que nos mantiene muy alerta, muy atentos y seguimos trabajando fuerte en equipo. Para lograr apagar todos los focos, Bruno, ¿es necesario sí o sí que llueva? Sí, sí, eso es inevitable. Ahí, por la característica de los suelos de la provincia, hay lugares que son prácticamente de muy difícil acceso, si no son por vías o medios aéreos, no se pueden combatir. Pero bueno, el resto en general se hace un trabajo muy fuerte con las brigadas de a pie y obviamente donde se pueden meter vehículos se combate con vehículos. Por supuesto que todo es técnica, ¿no? Técnica de combate de incendio, de método directo, de método indirecto. Pero bueno, los resultados de la organización vienen siendo muy positivos, pero entendemos que nos falta mucho todavía. Recién contábamos que acaba de terminar la reunión en el Senado de la Nación del ministro Cabandier con los senadores de la Comisión de Medio Ambiente. No sé si pudiste seguir la reunión, Bruno. No, la verdad que no. Estuve todo el día de operaciones, estoy como coordinador del comando de operaciones en emergencia en la provincia y no pude escuchar nada. Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Quería consultarte qué les deja, o sea, bueno, todavía están en el foco, ¿no? del problema, pero ¿qué les deja en adelante? Porque me imagino que no habrían imaginado que era posible esta situación. ¿Qué aprendieron o de qué forma se puede prevenir esto a futuro? A ver, creo que como medida de prevención ninguna. La naturaleza cuando se presenta de esta forma no hay estructura que aguante. Digo, nosotros respondíamos a los incendios con 1.300 bomberos con todas sus capacidades operativas y hoy casi con los 1.300 bomberos y otros 1.500 brigadistas, las situaciones de incendios se siguen tornando de manera peligrosa. Entonces, acá no depende de la cantidad de gente que podamos tener, la previsibilidad, sino de que las condiciones climatológicas son muy adversas. Yo explicaba que venimos de una sequía extensa de por lo menos 3 o 4 años con un déficit de lluvia importante y eso hace de que las condiciones de nuestro suelo estén en estas condiciones, ¿no? Tiene que llover mucho, tiene que llover extenso, entendemos de los cambios climáticos, entendemos de las propias estaciones que se dan. Esto nos preocupa porque si no tenemos lluvia entre marzo y abril, prácticamente no vamos a tener precipitaciones importantes hasta noviembre y entonces eso nos deposita en un teatro de operaciones muy complejo. ¿Y cuánto afecta lo que es? Porque se habla mucho de los incendios intencionales. ¿Es así? ¿Esto es una práctica y tiene que ver con esto? ¿O bueno, es como vos explicás, solamente producto de los efectos de la sequía? Parece que Bruno no nos escuchó, ¿no? Se cortó. Bueno, se cortó la comunicación. Nos quedamos con las ganas de esa pregunta. Sí, porque es como que hay un dilema, ¿no? Es cierto que se usa en muchos territorios, o sea, a lo largo del país uno ve que se utiliza como forma para controlar la maleza. Pero bueno, a ver si nos puede responder, seguro que va a ser más interesante. Bruno, no sé si escuchaste la pregunta. Sí, perdón, se cortó. Bien, te preguntaba respecto a, se habla mucho de esto de la práctica de utilizar el fuego para controlar la maleza. ¿Esto tiene que ver puntualmente con estos incendios o es, como vos explicabas, un tema que tiene que ver con la sequía? A ver, no es época de quema. Si el productor o el ganadero quema en esta época del año, no tiene pasto durante todo el año. Por ende, el productor no lo va a quemar al propósito. Puede haber negligencia en algunos casos para el control de malezas, eso estamos seguros. Puede haber quema de basuras o de alguna cuestión por ahí, usar el fuego como herramienta, pero hay una cuestión, nunca nosotros vimos tantos incendios paralelos. Entonces esto también tiene que y está siendo estudiado por la justicia como altas posibilidades de atentados contra la propiedad. Eso se va a determinar seguramente más adelante. Pero por las características que tuvimos quemas en todos los terminales de la provincia, personal, está siendo estudiado, repito, por la justicia hay un 90% de atentado contra la propiedad.
Bueno, Bruno, te agradecemos tu testimonio, te agradecemos que te tomes unos minutitos de tu trabajo, de tu importante trabajo para hablar con nosotros. Y bueno, seguramente más adelante te vamos a volver a llamar porque, como decías vos, sin las lluvias y sin la solidaridad también de la gente que ha enviado muchas colectas y muchas cosas, va a ser difícil apagar los incendios. Así que, Bruno, te agradecemos mucho tu tiempo y estamos en contacto. Perdón, perdí sonido, no estoy escuchando. Hasta luego, Bruno, muchas gracias. Bueno, el tema de los incendios en Corrientes, como decíamos, es uno de los temas más importantes en la agenda nacional. Hay otros temas que también los medios estamos siguiendo, como por ejemplo Generación Zoe, el escándalo por Generación Zoe, este presunto esquema piramidal que ha generado no solo repercusión en los medios, sino mucha preocupación entre los ahorristas que invirtieron dinero y en las autoridades, porque como te contaba el otro día, en la Comisión Nacional de Valores están investigando 400 presuntos esquemas piramidales parecidos a los de Zoe, con lo cual las autoridades están muy preocupadas de la proliferación de estos casos. Quédate ahí porque cuando volvamos hablamos con Pablo Salum, uno de los denunciantes que llevó a la justicia a Cositorto y que fue apuntado por Cositorto en las últimas horas en un Zoom desde un paradero desconocido de otro país como uno de los responsables de su caída. Quédate ahí que vamos a una pausa y enseguida volvemos. Muchas de las autoridades con las que hablé estas últimas semanas creen que Generación Zoe es la estafa piramidal más grande de la historia argentina. Es un grupo que surgió de la nada, que empezó a invertir en distintos negocios, que ofrecía rentabilidades exorbitantes a los inversores, a la gente que participara, que generalmente la gente que se involucró era gente vulnerable, de bajos recursos o con dificultades financieras, y que de la noche a la mañana le prometieron, entre comillas, le garantizaron que iban a hacerse millonarios sin trabajar. Bueno, este tema llega tarde a los medios de comunicación. Este tema fue motorizado por una persona que el año pasado lo denunció ante la justicia, y esa persona es Pablo Salum. Pablo Salum es de la Red Librementes, red de lucha contra organizaciones coercitivas e impulsor del proyecto de ley antisectas. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Leandro Dario te saluda. Buenas noches, un gusto. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por participar del programa. Te quería preguntar, ¿cuándo empezaste a investigar a este grupo Generación Zoe y qué fue lo que te llamó la atención de este grupo? Bueno, por lo general a nuestras redes suelen llegar mensajes en los cuales ya hay familiares que nos alertan y nos dicen, mirá, tengo un familiar que ha sido captado por una organización, así, asá. Y bueno, es cuando nosotros empezamos a ver ciertos manejos que podían ser compatibles con nuestra problemática. Esto creo que hace más de un año. Y comenzamos a estudiar cómo operaban, cómo accionaban, qué técnicas de persuasión coercitiva utilizaban, cómo se desarrolló todo esto. Y esto fue hace más de un año. Ahora, muchas veces para llegar a una denuncia, tal como sucede con cualquier organismo del Estado donde tiene que hacer una investigación preliminar para saber que lo que está denunciando es como es un largo proceso. Y bueno, en los primeros días del mes de noviembre del 2021 hicimos una denuncia como representante de nuestra red. Lo que hice fue hacer una denuncia ante varios organismos, incluido el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma, que automáticamente giró esto al Fuero Federal. Y bueno, como ya habíamos hecho la denuncia también ante la Procelac, porque nosotros lo que estamos haciendo es denunciar la operatoria de una organización coercitiva. Si bien todos están concentrados en uno de los delitos, que es un posible fraude, una estafa económica, nosotros cuando denunciamos el accionar de una organización coercitiva, por lo general tenemos una gama de delitos que no son tan comunes. Y es ahí donde nosotros explicamos la operatoria y le pedimos a la justicia que por favor investigue posibles delitos, entre ellos el fraude y la estafa. Pero antes de eso hay otros delitos: ejercicio ilegal de la medicina, la psicología, instigación a cometer delitos, trata de personas, reducción a la servidumbre. Bueno, hay un montón de delitos por investigar
que incluyen los camuflajes que utilizaba esta organización coercitiva, que operaba detrás de un camuflaje de culto y de una pseudo universidad donde ofrecen pseudociencias coercitivas fraudulentas como lo es el coaching, medicina cuántica, no sé si también creo que tenían Reiki, bueno, un montón de cosas que no tienen nada que ver con la educación y la sanidad, ¿se entiende? Sí, Pablo, eso te quería preguntar. ¿Cómo, para el televidente que nos está mirando y que no conoce mucho de Generación Zoe, que vio apenas algún título en un portal, cómo opera, cómo funciona Generación Zoe? Bueno, como toda organización coercitiva, el mensaje está direccionado a captar a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Muchas veces, erróneamente, la mirada de la sociedad es de prejuzgar a las víctimas diciendo, pero ¿cómo pudo caer en este fraude? ¿Cómo la pudieron haber captado? Y bueno, básicamente lo que nosotros siempre aclaramos es que las víctimas son víctimas y tenemos que poner la mirada en los victimarios, ¿no? Y que las víctimas necesitan nuestra ayuda y no ser prejuzgadas, porque claramente son víctimas y los responsables son los victimarios. La operatoria era esto, captar a las víctimas, ofrecerle, tal como vos mencionabas, cursos de liderazgo, desarrollo personal, donde siempre en estos cursos de coaching te ofrecen la solución a todos tus problemas y que también vas a ser una persona exitosa, que con ese conjunto de pequeñas herramientas vos vas a salir a la vida y te vas a comer, vas a salir a la cancha y te vas a comer la cancha, ¿viste? Como que vas a ser el mejor en todo. Y la realidad que la vida es mucho más compleja que eso y necesitamos soluciones concretas a problemas reales, ¿se entiende? Pablo, sí, es claro lo que vos decís. También esto se da en un contexto quizás que hay mucha vulnerabilidad, inestabilidad económica, situaciones de crisis que también ayudan a que la gente caiga de alguna manera en esas trampas. Pero a mí me pasó de ingresar a esta página el año pasado, antes de que sea denunciada, y me llamaba la atención esto, ¿no? De lo que vos decís, de pensar, bueno, hacé este curso y tu vida va a cambiar para siempre, vas a recibir riquezas. Digo, son como estos anuncios que suelen aparecer en redes como una falsa publicidad, que bueno, generan toda una expectativa que después, bueno, termina siempre cayendo en algún fraude, ¿no? Pero ¿cómo se puede advertir esto para el que todavía no cayó, ¿no? Para el que está del otro lado y tener algún tipo de cuidado? Bueno, que en realidad vulnerabilidad siempre va a existir. Por supuesto, en momentos de crisis, como hemos vivido en estos últimos años, se profundiza y es ahí donde estas organizaciones siempre aprovechan esa vulnerabilidad. Lo que sí tenemos que aclarar es que detrás de la utilización de un término podemos cometer un error y es revictimizar a las víctimas. Las víctimas no caen, las víctimas son captadas y sí podemos tener un montón de herramientas de prevención, por eso nosotros estamos impulsando en el Congreso Nacional, junto a la diputada Mónica Macha, la ley de concientización, prevención y asistencia para víctimas, y es la mejor herramienta que tenemos hoy en día, que es la educación. ¿Y cómo podemos hacerlo? Claramente sabiendo qué técnicas se utilizan, las técnicas de persuasión coercitiva, que son las técnicas de control y manipulación emocional que utilizan, y cómo el daño que generan y cuáles son las metas, cómo distinguirlas. Cuando tenemos un momento de vulnerabilidad es cuanto más cuidado tenemos que tener. ¿Se entiende? Si vos tenés un problema de salud, siempre anda a consultar a un médico. No hay medicina alternativa, es mentira. Hay una sola medicina y es la medicina tradicional. Todo lo demás es fraudulento, vulnera la sanidad y los derechos. Y es así como vos decías el tema de estas pseudociencias coercitivas que se ofrecen como si fuera algo legal, cuando claramente no son algo legal, porque están generando un intrusismo referido a la sanidad, referido a la psicología, a la psiquiatría, a la medicina, y el coaching es esto básicamente. Una persona que hace un curso de coaching de 2, 3 días, un mes, 3 años, no está preparada ni para diagnosticar una patología básica. Entonces, si una persona enferma recurre a un coach o a cualquier otra pseudociencia coercitiva, claramente va a ver afectada su sanidad por restricciones o porque va a perder el tiempo en un lugar donde le van a ofrecer algo que jamás le van a dar. Y ahí está donde está el fraude terrible, pero es más terrible cuando hablamos de sanidad, cuando te dicen que te van a curar
y al fin se termina consumiendo tus últimas chances de curarte. Nosotros tenemos casos de personas con cáncer que han fallecido a causa de haber perdido tiempo que era de vital importancia para tratarse. En la ciudad autónoma, sin ir más lejos, hace un par de años hemos desbaratado una organización coercitiva liderada por un pseudo científico cubano que no era científico, era un delincuente, que tenía bajo la fachada un consultorio odontológico, un lugar donde ofrecía medicina ortomolecular, que no tiene nada que ver con ciencias esto. Pablo. Básicamente lo que le decían a la gente que le iban a curar el cáncer inyectándole vitamina C, y le cobraban cada tratamiento el valor de una propiedad a las víctimas, y murieron un montón de personas. Pablo, ¿por qué decís que en SOE hay o había trata de personas? ¿Qué te lleva a pensar eso? Mirá, porque básicamente en la mayoría de las organizaciones coercitivas, cuando captan a las víctimas, la mayoría de las veces primero le sacan los bienes, la apartan de la familia, pero cuando ya le sacan todo y no hay nada más por donde exprimirlo, suelen explotarlos laboralmente. Y bajo la modalidad de ¿qué? Voluntariado, servicios al señor, hablando de distintas fachadas, ¿no? Porque las organizaciones coercitivas se camuflan detrás de un montón de actividades. Y podemos hablar de organizaciones coercitivas que están inscritas como culto y captan a las víctimas y le dicen que están sirviendo a Dios y al Señor y le están limpiando gratuitamente la casa al pastor, le están haciendo trabajo de secretaria, están edificando propiedades. Entonces, la trata es muy habitual dentro de las organizaciones coercitivas. Y en este caso específico, tenían una estructura grande donde decían que tenían negocios de hamburgueserías, autos. Entonces, no me extrañaría que muchas de las personas que no tenían ya para poner dinero y entrar dentro de ese grupo de elegidos, que iban a ser sumamente abundantes, le hayan intercambiado temas laborales por pertenecer al grupo. Por eso yo no tengo prácticamente ninguna duda que si la justicia investiga lo que estamos denunciando, van a terminar encontrando, porque no tengo duda de que puede haber trata de personas dentro de esta organización. Pablo, en los últimos días, Cositorto, desde el extranjero, está prófugo de la justicia, tiene un pedido de captura internacional, te acusó a vos de ser el responsable de su caída en desgracia y dijo que vos eras el tuitero anónimo Beto Mendeliev. Dos preguntas. ¿Vos sos el tuitero anónimo? Y la segunda, ¿te sentiste amenazado? ¿Te sentiste amenazado y te temés por tu integridad? Bueno, la primera es que yo no soy el responsable de que otra persona cometa delitos. O sea, el responsable es él. Yo lo único que hice como ciudadano es proteger a las víctimas de organizaciones coercitivas, a los familiares, y lo que hice es presentar una denuncia, como puede ser cualquier hijo de vecino, para que la justicia investigue posibles delitos. Yo soy un ciudadano normal, común. Yo no imputo delitos, no pido, no hago pedidos de captura, no tengo ningún tipo de vinculación ni poder como para hacer esto. Ahora, por supuesto, la justicia investigó y encontró los delitos y ahí accionó. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿El denunciante o el que comete el delito? Claramente, el que comete el delito. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, no soy Beto. La verdad que no lo conozco, no sé quién es. De hecho, yo fui muy claro con esto. Yo no estoy muy a favor de hacer denuncias anónimas, nunca lo hice, siempre fui de frente y de hecho soy el que lo denunció. Si yo lo denuncié ante la justicia, ¿por qué me crearía un perfil anónimo que ya estaba creado de hace muchísimo tiempo y que incluso hablaba de otras cosas ese perfil? No habla de organizaciones coercitivas, porque ponele, si fuera un perfil viejo y todo el tiempo habla sobre mi problemática, la problemática que yo trato, y bueno, podría ser una coincidencia, pero ese perfil empezó a hablar después de los primeros videos que hice yo, del material que subí. Entonces, ¿por qué después de la denuncia me hubiera puesto con un perfil trucho, anónimo? ¿Te sentís amenazado después de la escala que tomó esta problemática? Sí, por supuesto, y automáticamente me comuniqué con el juzgado federal que tiene la denuncia y le mandé todo lo que me estaba pasando, las capturas, o sea, porque este hombre lo que está tratando de hacer es buscar un enemigo invisible para que sus adeptos bombardeen, amenacen, intimiden
Y la realidad es que yo no les tengo miedo a nadie, o sea, la realidad es que no hice nada malo, y yo sé que, bueno, este hombre necesita una escapatoria y está buscando en mí el chivo expiatorio para responsabilizar, para inventar. Ha dicho que yo con Photoshop inventé el pedido de captura de Interpol. Ha dicho que soy un hacker, que tengo un grupo de musculosos que están yendo a amenazar a las sucursales. Todo esto es mentira. También ha dicho que los bancos están en contra de él y están Sí, que había conmigo. que él era competencia en algún Claro, punto. y Claro, le están reteniendo las cuentas. Esto lo dijo la fiscal, es todo falso. claro. En Colombia ni acá tiene las cuentas embargadas ni nada. Lo que pasa es que no está pagando y se profugó y la gente necesita cobrar su dinero y claro, está diciendo que culpa mía, que le han embargado las cuentas o que lo han, no sé, multado, no sé qué está diciendo, que no tiene acceso a sus cuentas. Imagínense, chicos, yo soy una persona normal, tengo la gente me ayuda, digamos, a generar contenido y a mi lucha con un Patreon que no sé, que somos 50 personas que me ayudan y es para llegar a fin de mes. O sea, ¿de qué poder me están hablando? O sea, soy una persona normal. Otra cosa que dijo Cositorto es que muchos policías forman parte de Generación Zoe. verdad. ¿Tiene Generación Zoe protección policial, judicial y política? Bueno, yo no quiero afirmar nada, pero sí consta en la causa que el 40% de la policía de Villa María fue captada y tenía sus inversiones ahí. Entonces, sí, tenían intereses. Alguna Ahora, con protección, respecto claro. a lo de la protección, hay 2 policías que están detenidos en la causa de Villa María. La verdad que yo no tengo conocimiento, esto lo sabe más la Fiscalía, pero por supuesto, chicos, cuando hay dinero y hay corrupción de por medio, hay políticos de por medio, yo, bueno, dentro de mi denuncia, denuncio todo este accionar donde hubo una red de famosos periodistas y medios importantes que recibieron mucho dinero para reclutar víctimas masivamente. Entonces, lo que yo estoy pidiendo también que se investigue eso, porque además de haber generado un daño terrible al pueblo argentino, las víctimas tienen que cobrar. Y el dinero que han cobrado esta gente es dinero ilícito que le han sacado a las víctimas. Entonces, queremos que ese dinero vuelva y que también reparen el daño que han generado en la sociedad. Que si hay que se puede generar, porque detrás de todo fraude económico, chicos, hay muerte, ¿eh? Detrás de todo fraude económico hay muerte. Hay muchos chicos, muchas chicas jóvenes que han puesto sus únicos ahorritos ahí en esa organización y están pasando un momento muy duro, hay familias destruidas, hay depresión. Entonces, ojo, es un tema complicado que genera mucho daño y le pido a la sociedad que tenga conciencia que a los que hay que responsabilizar es a los victimarios. Veo muchos comentarios de personas que desconocen la problemática y están, pero ¿cómo lo pudieron captar? Que tienen la culpa, pues son idiotas. No, chicos, no. En un momento de vulnerabilidad cualquier persona puede ser captada. Entonces, seamos solidarios, tengamos un poco de empatía, pongámonos a leer un poco sobre la problemática y van a entender que cualquiera de nosotros en una situación extrema puede ser captado y abusado por cualquiera de estas organizaciones coercitivas. Por lo que decías recién de los medios de comunicación, ¿crees que tienen que ser castigados civil y penalmente por la justicia los medios que difundieron o promocionaron a Generación Zoe, las celebridades, los influencers que propagaron su mensaje? Mira, yo no, personalmente, esto es una opinión personal, no soy la justicia. La justicia debería actuar y ponerse a debatir qué corresponde en este caso. Pero igual, más allá de los medios que tienen una gran responsabilidad, y no solo en esto, porque en general los medios de comunicación hacen negocio continuamente con organizaciones coercitivas terribles que generan mucho daño. Entonces, detrás del fraude hay daño y ese daño alguien se tiene que hacer cargo. Y yo creo que yo no tengo nada contra los medios de prensa, pero realmente necesitamos que se revean la manera de ejercer el periodismo y la manera más que nada de solventar y financiar el periodismo, porque realmente si nosotros estamos recibiendo dinero de gente que dice curar con las manos o gente que a las 12 de la noche está diciendo que tocando el manto sagrado te vas a curar el cáncer, realmente es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, la ley detrás de esto hay muerte. ¿La ley que vos estás trabajando contempla estas cuestiones?
El proyecto de ley que está presentado en el Congreso Nacional y en México, porque han adoptado en mi proyecto el Partido Verde en México también y en varios países la están por impulsar, es una ley plenamente, básicamente, de concientización. Ahora, hay una segunda parte que sin duda va a tener que ser tratada, que es una tipificación penal. Para todo el tema de los medios, chicos, hace falta un poco de sentido común, ética, y sí, si no lo tienen los medios, el ENACON es la autoridad que debe poner las reglas y decir, chicos, hasta acá, hasta acá. O sea, si vamos a hablar de sanidad o vamos a hablar de casos policiales donde hay víctimas sufriendo, no me traigas un vidente diciendo que han visto a la víctima sana, salva, o como han jugado con la familia de Lara San Juan, que le metieron una vidente que le decía que los chicos estaban vivos en una balsa. Generan mucho daño. Entonces, yo lo único que quiero es que los medios se pongan a pensar que hoy podemos ser nosotros y mañana pueden ser uno de sus hijos, sus hermanos. O sea, promover organizaciones y pseudociencias coercitivas nos daña todo. Y yo creo que los medios deberían cuidar a sus televidentes, ¿entendés? O sea, ¿por qué vas a engañar? ¿Por qué los vas a estafar? ¿Por qué le vas a generar un daño a su sanidad? Ese es lo que no entiendo. Última pregunta, Pablo. Vos sabés que en las últimas semanas me puse a investigar los antecedentes de Cositorto y descubrí que él hizo varios emprendimientos parecidos a este. Oportunidad en Red, donde tenía una red de vendedores que vendían perfumes, cremas. En 2012, Club Autopremio en Córdoba, donde también hacía coaching. 2016, Axfon en México, donde también tenía una red de distribuidores y mezclaba un mensaje pseudo psicológico en el coaching con pseudo religioso. ¿Por qué crees que él lo hizo tantas veces y sin embargo volvió a hacerlo con Generación Zoe y a una escala mayor? ¿Por qué pudo hacer eso? Porque las técnicas de persuasión coercitiva, las técnicas de control y manipulación emocional, las van perfeccionando, las van aprendiendo, van mejorando sus habilidades para captar y manipular. Y él ha hecho esto. Es muy, muy rústico, muy malo haciéndolo, pero ha ido mejorando sus habilidades y ha llegado a lo que es hoy y también ha estudiado el tema de cómo hacerlo. Fundar un culto, no es algo que lo hizo al azar. Muchas organizaciones coercitivas utilizan la figura de culto porque paralelamente crean fundaciones donde se lava el dinero y donde se derivan otras cosas. Entonces, sabe muy bien lo que está haciendo y lo quería hacer a gran escala. De hecho, le salió bien. Hasta ahora le ha salido bien porque, digamos, vamos a ser sinceros, todo el dinero que no está, no sé dónde está. Hay que ver si la justicia lo recupera. Pero vamos a ser sinceros, si se lo condena solo por una estafa o un fraude económico, ¿cuántos años le van a dar? De 1 a 11, ponerle acá en este país, va a estar 4 años. Le van a dar, capaz, no sé, sale antes por un fraude económico cuando tiene delitos peores. Pero ¿cuánto dinero se va a quedar? ¿Entendés? O sea, realmente también es como que muchos hacen las cuentas. Dice, robo un banco y me robo 10 millones de dólares. Y bueno, me conviene. Robo un banco, estoy 5 años preso, pero cuando salgo tengo un montón de dinero para disfrutar el resto de mi vida. Entonces, son muy vivos, son muy hábiles y hay que tener cuidado, pero sobre todo evaluar los casos por lo que es. Si acá la justicia no investiga y no evalúa el escenario y todo lo que hay detrás, se va a juzgar mal el delito, porque van a ir siempre por lo mínimo, y lo mínimo en este caso es el fraude económico. Y por otro lado, lo que vos decías, hubo varios de esos fraudes que ha cometido antes, en los cuales uno de ellos era traer mercadería muy barata, no sé si de China o otro país, y explotaba laboral a sus víctimas. O sea, trata de personas. Les decía que tenía Clarísimo. en el año 2007. Hay que ver si estaba la ley. Pero eso es trata de personas, chicos. Clarísimo, Pablo. Muchas gracias por tu testimonio y gracias por la entrevista. Un abrazo. Igualmente, y les agradezco, realmente quedo gratamente sorprendido porque me han hecho preguntas que a veces algunos medios hoy por hoy están tratando de evitarlas y realmente pensaba que no íbamos a hablar de esos temas y les agradezco. La verdad, valoro mucho que no haya censura y me voy sorprendido de esta nota. Muchas gracias. Gracias a vos, Pablo. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Gracias.
Bueno, el escándalo de Generación Zoe da para varios capítulos, algunos dicen que tiene que ser una película, una serie, pero realmente lo que cuenta Pablo es impactante, realmente es impactante. Bueno, damos vuelta a la página, quédate ahí, ahora nos vamos a un breve corte, enseguida volvemos y vamos a hablar con Miguel Ponce. ¿Sobre qué? Sobre el acuerdo con el FMI, sobre la marcha de la economía, trabas a las importaciones, tarifas de energía y subsidios. Quédate que ya volvemos. Tercer y último bloque de hoy nos toca, y siempre los periodistas cuando hablamos con sobre el acuerdo con el FMI decimos, bueno, está en la instancia final, en la recta final, están definiendo la letra chica, pero no se termina de definir nunca y eso es lo que trae preocupación. La última diferencia que había al interior del Frente de Todos y del gobierno era por el tema de las tarifas de energía y los subsidios a las tarifas de energía. Se filtró que el FMI pedía un ajuste de alrededor de 60% a las tarifas de energía y el gobierno ya manifestó de que solo estaba dispuesto a hacer un aumento del 20% de esas tarifas. Bueno, para hablar de eso estamos con Miguel Ponce. Miguel es ex subsecretario de Energía y Comercio Exterior. ¿Cómo estás? Industria y Comercio. Industria y Comercio. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, Leandro. Buenas noches, gracias por venir. Me alegría estar con vos y con Belén, obviamente. Bueno, ¿vos creés que las tarifas de energía y los subsidios es el escollo final que hay con el fondo o creés que la diferencia es mayor? A ver, hubiera dicho 48, 72 horas atrás que en realidad había dos temas. Uno, obviamente, el de los subsidios, el monto que está en debate y que es uno de los temas que permitiría llegar a fin de año con el déficit en 2.5. Ahí, ese es un punto, el monto de subsidios, que está obviamente vinculado a las tarifas. El otro punto es el tema de los desembolsos. O sea, el gobierno hizo un mangazo de 10.000 millones de dólares para reconstituir reservas, le dijeron que no, se estaría cerrando en el 5, de los cuales casi 3 es para el pago y por lo tanto quedaría chirolas para fortalecer en algo reservas que por supuesto sabemos están muy caídas. Vos lo decías antes de ir al corte, el tema de los cepos tiene que ver con eso y aparentemente vienen más cepos sobre cepos. Hoy, con lo ocurrido, primero, un tema externo que no, por supuesto, el gobierno no lo tenía en su agenda, pero que se venía a venir, que es el tema Ucrania-Rusia. Su impacto en la energía. Eso impacta en la energía, este es un tema, pero estamos en el asunto de la negociación con el fondo y lo que origina la mezcla esto de política y economía, que muchas veces no la dimensionamos en su real dimensión, cuando se da esta sensación de dificultad en cerrar, antes de que desde los sectores más densos, diríamos, del oficialismo, filtraran el borrador de principio de acuerdo, lo que estaba en marcha era que al conocerse el problema en el que estaba trabado, nuevamente iba a intervenir la política. Le dicen a Alberto, se lo dice a Argüello, que sería importante que se lograse que Biden tocase a Cristalina para marcar la voluntad de acelerar, porque lógicamente en la mente del Poder Ejecutivo estaba que este viernes esto fuese girado al Congreso. ¿Para qué? Para que el 1 de marzo, en la apertura del año ordinario de sesiones, pudiese hablarse de otra manera, ¿no es cierto? El problema es que ¿qué ocurrió en el medio? Ucrania. Ucrania. Claro. Y claro, y que primero, cambia el mapa geopolítico. Pero, obviamente, pero además, primero, cuando se le plantea a Biden, que por supuesto tiene todos sus minutos dedicados a este conflicto, lo cual es lógico, es un conflicto casi universal, con múltiples impactos, vos empezaste a tocar uno, el de la crisis energética, pero hay cientos más, se le insinúa a Biden este tema, pero antes los asesores de seguridad de presidencia de los Estados Unidos le dicen, si vas a hacer una gestión, que haya una
definición de Argentina en la línea de lo que ya hizo México y Brasil. Recuerdo, los primeros en salir en Latinoamérica fueron los dos grandes. Sí, que son parte del Consejo de Seguridad de Seguridad, Naciones correcto. Unidas. Y entonces quedaba Argentina. Y en ese día el presidente dijo, no, vamos a tomar la definición mañana, por ayer. Pasaban las horas y no hubo definición. Pero cuando aparece la definición encima, es la sorpresa donde no se habla de invasión, no se habla de unidad, integridad territorial, etc. Y sale una cosa ahí que, inclusive yo creo que muchos usaban un argumento entre casa, que es decir, el presidente no podía decir otra cosa, porque con lo dicho horas antes, hoy tendríamos las redes inundadas de memes diciendo esto y lo otro, ¿no es cierto? Entonces, como que esto era lo más que podían decir, pero inclusive desde una mirada diplomática, hasta uno podría pensar que hubo una mala praxis. Este tipo de documentos en una situación donde las balas ya están sonando, bueno, podés ya hacer una convocatoria como si esto no hubiera ocurrido. No, aparte lo mencionábamos ayer en el programa, que el principio de integridad territorial es un principio que Argentina siempre esgrime en la causa Malvinas. Obviamente. Con lo cual omitirlo es pegarse un tiro en el pie diplomáticamente. Encima, teniendo Ucrania cuya colectividad en la Argentina juega permanentemente a favor del tema de la causa de Malvinas. Bueno, es decir, diríamos todo mal, esto ha complicado. A partir de ahí hay toda una sensación de que podría ponerse más difícil el cierre y que esto habría hecho de que la ortodoxia histórica de la nomenclatura del fondo dijera no, señores, si no acordamos estos puntos que están pendientes con la, diríamos, notoria sensación de que el punto 40, que es el numerito que anduvo dando vueltas, es decir, yo te pido el 20 más tarifa social versus el 60, porque si no, no llegás al 2.5 a fin de año de déficit de PBI, cortamos en el 40. Y vos me agregás un achicamiento de otro lado. ¿De dónde iba a ser? De obra pública. Esto es lo que el run que se dice. Claro, esto era antes de todo este asunto, era el punto de cierre. Hoy por hoy, como los muchachos hacen trascender el borrador, ¿para qué hacen trascender el borrador? Hacen trascender el borrador porque los números iniciales de adhesión de voto en contra no venían bien. El peso de los gobernadores y de la CGT y de los empresarios a nivel local, etcétera, etcétera, llevaba a que la mayoría no acompañara la decisión de Máximo, ni lo expresado solamente por Máximo hasta ahora. Ya hoy, con esto que hacen trascender en el cohete a la luna y algunos otros incluso lugares, el tema jubilaciones, que también es un tema delicado que tocó a sectores sensibles como los docentes quizás, que tuvo que salir él a aclarar, no es contra los docentes, contra los jueces y los diplomáticos en principio, que son de niveles distintos, no es lo mismo tocar a los diplomáticos que a los regímenes maestros especiales, ¿no es cierto? Que hay como 200 en el país. Bueno, entonces, en este marco hacen trascender esto. Y ya entonces le escuchamos a Vallejos, subida nuevamente al caballo, diciendo esto no se puede firmar, tratando de conseguir otro número. El problema es que si uno lee este borrador, primero, hay muchos temas que están muy colgados, muy sin terminar, muy en el aire, falta avanzar en eso. Segundo asunto, si uno llega a la última parte del punto 6 de la primera parte del documento, donde habla del tema impositivo, allí se anuncia la llegada de una misión técnica especial cuando en junio, coincidiendo con la primera revisión. Y las condiciones son tan duras, yo diría, que da la sensación de que va a ser muy difícil de cumplir y por lo tanto de aprobar la primera. Por lo tanto, ¿qué podemos pensar mirando a futuro y sin que tengamos la bola de cristal adelante? Que en junio estamos pidiendo un waiver y una nueva refinanciación.
¿En junio o ahora en marzo? Porque, no, yo creo que junio. Yo creo que el dinero para el pago de marzo va a estar. ¿Por qué? Porque ni bien vos des el ok, te devuelven todo lo que... Que es un asiento contable. Que es un asiento contable, por supuesto. El dinero no va a estar yendo y viniendo en aviones, digo, claro, ¿no? Esto es un asiento contable. Pero en este escenario que está tan complicado políticamente, ¿vos creés que el viernes va a estar este famoso documento? O sea, ¿se va a lograr ese consenso? Te diría, sé que es difícil. No, me juego a esto. Pero... Estas horas son vitales. El día de hoy ha sido un día vital. Desde la política, el encuentro que ocurrió hoy a la tarde entre el presidente de la Nación y Kicillof en La Plata, ¿cómo se continuó? Terminó el encuentro y Kicillof se acaba de venir a reunir con la vicepresidenta. Quiero yo creer que está habiendo allí una gestión para, como se suele decir en las sociedades, unificar personería. Claro. Quiero creer. Si esto es así, yo estuve con Belis antes de anoche, en un evento donde nos encontramos, no es que estaba previsto, y él me dice que el tema estaba cerrado ya. Claro, supongo yo él tenía en la cabeza de que al día siguiente el presidente iba a sacar una declaración por lo de Ucrania que no fue la que salió. Pero bueno, él fue uno de los que remó junto a Argüello, ustedes saben mucho con el ala político con Estados Unidos. Por lo tanto, todo indicaba de que la carambola se iba a realizar. Esto no ocurrió. Por lo tanto, yo te diría, para mí es muy importante lo que haya ocurrido hoy. Yo creo que los mercados, antes del tema Rusia-Ucrania, habían dado por aprobado el tema y que salía. Yo dije acá, la última vez que estuve, la mejor noticia de ese día era que la oposición había garantizado de que no había default. Esto empezó a sentirse ¿en qué? En la baja casi constante del riesgo país. Hoy volvió a subir un poquito. El mantenimiento del dólar blue, ¿no es cierto? Todos los paralelos. Cierta estabilidad. Había una estabilidad. Y te diría inclusive que fíjense ustedes, pese a lo ocurrido en las bolsas mundiales por el tema del conflicto, nuestras acciones recuperaron. ¿Por qué? Porque en realidad pesó más en el análisis del valor de nuestras acciones el acuerdo interno que cómo nos puede llegar a pegar el conflicto en términos económicos. Ahora, Miguel, pongámonos un minutito en la cabeza o en los zapatos de Cristina, ¿no? Que es la persona con poder de veto y de decisión dentro de la coalición de gobierno. Si este diagnóstico decís vos, en junio, en 3 meses, vamos a tener que pedir un waiver, es decir, no vamos a poder cumplir con la revisión trimestral, es cierto, es casi lo mismo prácticamente que no acordar ahora, que entrar en arrears, ¿o no? Yo creo que no entrar ahora, creo que lo peor que nos puede ocurrir es que no haya acuerdo, lo peor. Sí. Aunque luego después, ¿por qué? Porque esto me lleva a algo que creo que yo comenté acá. Hace 2 meses estuve en Estados Unidos y me tocó encontrarme con algunos de los fondos que tenían en su momento los bonos aquellos que estuvieron bajo legislación extranjera, los que se arreglaron, ¿se acuerdan? Hace 2 años. Y entre la chicana va y chicana viene, de cómo viene la cosa, después de preguntarte, bueno, ¿qué pasa en el gobierno? ¿Hay acuerdo, no hay acuerdo? Entre ellos, ¿no? O sea, te chicanean diciendo, lo que no se dan cuenta ustedes es que las deudas no han sido hechas para ser pagadas, han sido hechas para ser roleadas. Sí. Lo tocamos, creo. Refinanciar, sí. Entonces, vos me decís, pero si vamos a ir a un refinanciamiento en junio, ¿por qué tenemos que firmar ahora? La pregunta a lo mejor tendría que ser, o la que todos tendríamos que hacer, ¿no? Es por qué, si se iba a llegar a la firma de algo que es mirado como tan berreta, ¿por qué no aceptamos de entrada lo que fuera y nos evitábamos llegar a los niveles de riesgo país, llegar con 0 divisas y tener que estar con los cepos de los cepos? No, es decir... Pero mire, yo me pregunto de los incentivos políticos de Cristina para acordar o no acordar, ¿no? Tragarse el sapo de acordar con el FMI, que ideológicamente para ella y su espacio es un sapo, solo se lo tragaría si eso le permite tener chances en 2023 de ganar la presidencia de vuelta o de que su partido siga en el poder. Ahora, si en 3 meses vamos a pedir otro refinanciamiento, ya no está tan claro que la economía esté bien para 2023. Y a lo mejor dentro de 6 tenés que pedir otro. Digo, acostumbrarnos al tema del roleo. Pero además, hay algo que es de base.
cuando estás negociando en una situación de tanta debilidad, y además pongamos cuáles son esas debilidades. Debilidad política, venís de perder 2 elecciones. Tenés niveles de no aceptación que trascienden cada encuesta que se hace. Bien, y tenés una debilidad económica monstruosa, estás rascando la lata del fondo de las reservas, con una situación que se te puede ir agravando mucho más. A ver, si nos vamos acercando al invierno, la situación nuestra en términos de necesidades de dólares es muchísima. Te cuento, habitualmente el gas estás comprando a 3.50 lo que sale el millón de BTU en Vaca Muerta. Completás habitualmente con el gas boliviano a 7, el doble. Encima, Bolivia no va a enviarnos todo lo que nos enviaba hasta ahora como complementario porque Brasil le ofrece más. Brasil tiene un requerimiento mayor por la sequía, donde toda su producción hidroeléctrica se ha visto afectada. Le va a vender una parte de lo que nos vendía a nosotros, por lo tanto, hasta yo te diría mayo, vamos a estar entre la ecuación de Vaca Muerta más lo de Bolivia. Pero en invierno, cuando suba la demanda, vas a tener que recurrir nuevamente a los famosos barquitos regasificadores. ¿A cuánto se está comprando hoy un barquito regasificador? Antes de la crisis de Ucrania, a 24. Sí, carísimo. Y puede irse a 35, a 40. A ver, acá tenemos, como siempre, que analizar 2 escenarios, el optimista y el pesimista. En el optimista, yo estoy viendo una inflación del año alrededor del 60%. Sí. En el pesimista, arriba de 70, tremendo. 80. Y el valor del dólar, estamos analizándolo en 250, 260. Yo creo que rápidamente, si el escalamiento de esta situación se acelera, estamos arriba de 300. Miguel, nos quedamos sin tiempo, te agradecemos haber participado del programa, Por siempre favor. Muy claro. Una alegría. Belén, gracias por estar también. No, por favor, un placer. Bueno, no se nos fue el programa. Nos vemos mañana a las 10 de la noche por el canal de la ciudad. Un abrazo. Chau, chau.